Ahora vamos a resolver un problema de división del trabajo graficando las fronteras de producción de cada uno de los participantes. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Dice, Pedro y Juan son vecinos y ambos producen los mismos bienes. Sin embargo, desean buscar la forma de ampliar la producción de los mismos para poder intercambiarlo con otra aldea vecina. En el problema se deben de resolver 4 preguntas. La primera dice, establezca cuál sería la forma óptima de la división del trabajo para Pedro y Juan. La segunda, la producción de Pedro y Juan antes de dividirse el trabajo. Luego, cómo quedaría la producción después de dividir el trabajo. Y en la cuarta pregunta es graficar las fronteras de producción de cada uno y la frontera de producción en conjunto. Ahora bien, para resolver la pregunta de la producción de Pedro y Juan antes de la división del trabajo, lo que debemos de hacer es sumar la producción de cada uno de ellos, como nos lo presentan, por lo que tenemos la producción total de zapatos son 6, ¿sí? Vemos que aquí hay 4 y aquí hay 6, y la producción de pantalones son 13. Juan produce 8 y Pedro produce 5 pantalones. Con esto resolvemos la pregunta B. Ahora, para pasar a las siguientes preguntas, lo primero que vamos a hacer es tratar de graficar el problema. Lo que primero que debemos de recordar es de que cuando estamos resolviendo estos problemas, solo se están utilizando dos bienes. Significa que o se produce o el bien X o el bien Y, ¿sí? No existe ningún otro bien, ¿sí? Pedro estaría produciendo o solo zapatos o solo pantalones. Entonces, esto lo que nos resulta es en la fórmula de una recta lineal, donde la fórmula es y es igual a mx más b. Entonces, recordamos que m sería la pendiente, ¿sí? Y el b es el intercepto en y. ¿Qué es el intercepto? El punto donde se corta o donde se intersecta la recta con el eje cartesiano. Entonces, ¿cómo podemos encontrar los interceptos en x y en y? Para encontrar el intercepto, los interceptos de Pedro, ¿sí? Lo que vamos a ver es que él va a tener que producir o solo zapatos o solo pantalones, ¿sí? Entonces, si Pedro estuviera produciendo solo zapatos, ¿sí? En 24 horas él estaría produciendo 8 pantalones y no pudiera producir solo estaría produciendo zapatos, perdón, no estaría produciendo pantalones, ¿sí? Todas las 24 horas del día estaría usando para producir zapatos. Para producir pantalones, sí, significa que todo su tiempo lo está utilizando en hacer pantalones. Entonces no tiene tiempo para hacer zapatos, ¿sí? No tiene producción de zapatos y estaría produciendo 10 pantalones, ¿sí? Si en 12 horas hace 5 pantalones, en 24 horas estaría produciendo 10. Ahora, este sería el intercepto en X, ¿sí? Dijimos que X eran zapatos y el intercepto en Y serían el de pantalones. Para encontrar los interceptos de Juan, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Si Juan se dedica únicamente a la producción de zapatos, ¿sí? Va a producir en las 24 horas del día, va a producir 4 y no va a producir ningún pantalón. Si estuviera produciendo solo pantalones, significa que no pudiera producir ningún zapato y estaría produciendo 16 pantalones, ¿sí? Debemos de recordar que están produciendo uno u otro bien, ¿sí? Por eso es que es una función lineal. Y eso es lo que nos encuentra los interceptos. Ahora, si quisiéramos encontrar las combinaciones de estos puntos, estaríamos utilizando la fórmula matemática para poderlo resolver. Pero ahora, la forma más fácil para poder graficar la frontera de producción es encontrando los interceptos, que ya los tenemos de cada uno. Ahora, recordamos que zapatos es X, ¿sí? Puro plano cartesiano. Entonces, vamos a poner 8, 12, 14. Y en el eje Y, ¿sí? Para que recordemos, vamos a poner pantalones.
Entonces aquí es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ok, ya estamos listos con el plano cartesiano. Ahora lo que nos corresponde es graficar. Vamos a graficar de primero a Pedro. Pedro, su intercepto en X es 8,0, ¿sí? Está produciendo todo su tiempo solo zapatos. Y si estuviera produciendo todo su tiempo solo pantalones, estaría aquí, ¿sí? Entonces la frontera de producción de Pedro es esta, ¿sí? Significa que Pedro únicamente puede producir hasta este punto, ¿sí? Y toda la combinación de puntos de esta área. Pedro por sí mismo no puede salirse de esta frontera de producción porque no tiene capacidad para hacerlo. Ahora, para hacer la frontera de producción de Juan, ponemos Juan hace 4,0 y 0,16, ¿sí? Estamos aquí. 0,16 y 4,0. Y esto es lo que puede estar produciendo Juan por sí solo. Ahora, ¿qué es lo que nos damos cuenta en esta gráfica? Significa que alguien es más eficiente en producir algo, ¿sí? Entonces, la ventaja comparativa entre Pedro y Juan, vemos que Juan la tiene en pantalones, ¿sí? Está produciendo 16 pantalones, mientras que Pedro únicamente puede producir 10. Entonces, la ventaja comparativa en la división de trabajo sería pantalones para Juan, ¿sí? Él es más eficiente produciendo pantalones. Lo vemos aquí en la gráfica. Ahora, para la producción de zapatos, ¿sí? Vemos de que Juan únicamente puede producir 4, mientras que Pedro puede producir 8. Entonces, Pedro es más eficiente o tiene ventaja comparativa en la producción de zapatos en relación a Pedro, ¿sí? La frontera de producción de Pedro está aquí. Él no puede producir más allá. Entonces, para dividirse el trabajo, ¿cuál sería? Pedro se va a dedicar a producir zapatos, ¿sí? Que lo estamos viendo aquí, que tiene ventaja comparativa, y Juan va a dedicarse a la producción de pantalones. Y ahí, si unimos estos dos puntos, estaríamos teniendo nuestra nueva frontera de producción con división del trabajo. ¿Sí? Entonces, con división del trabajo, nuestros puntos óptimos serían 8,0, que sería este, y 0,16, que viene de Juan. Entonces, para graficar nuestra nueva frontera de producción, unimos esta área. ¿Qué es lo que esto significa? Que Pedro y Juan, con el simple hecho de dividirse el trabajo, incrementaron toda esta área de producción, que de no haberse dividido el trabajo, ninguno de los dos lo hubiera podido producir. Ahora, si vemos cuál va a ser la producción en total, van a tener zapatos 8 y pantalones van a tener 16. Y si nos recordamos cuál era la división, cuál era la producción de zapatos antes de dividirse el trabajo, ¿sí? Teníamos zapatos que eran 6, ¿sí? 4 y 6. Y en pantalones teníamos 13. Se dan cuenta que con el simple hecho de haberse dividido el trabajo, se incrementó la producción, con lo cual se benefician ambos. Y esto, la forma más fácil de verlo es solo a través de las fronteras de producción, ¿sí? O lo pudiéramos haber resuelto sacando las ventajas comparativas y competitivas de cada uno de ellos.
Y con esto resolvemos la nueva frontera de producción. Si recordamos, ya podemos resolver nuestras 4 preguntas. ¿Sí? La pregunta A, que decía cuál era la forma óptima de división del trabajo, es esta. ¿Sí? Esta es la respuesta a la pregunta A. ¿Cuál sería la producción después de la división del trabajo? Es esta, ¿verdad? Pedro se va a dedicar a producir zapatos y Juan se va a dedicar a producir pantalones. Pantalones. ¿Sí? Entonces ya sabemos quién se especializa en cada una de las cosas. Con eso resolvemos el C. ¿Sí? Recordamos que en el inicio, cuando empezamos a resolver el problema, ya habíamos resuelto el B. Y la gráfica, ya tenemos cuál es la frontera de producción de Pedro, que es esta. ¿Sí? La verde. De Juan es la azul. ¿Sí? La nueva frontera de producción con la división de trabajo es esta recta, ¿sí? Y el área, y la cuarta pregunta de la D, que es el área que se incrementa la producción, es toda esta área morada. El espacio de producción que ellos ganan dividiéndose el trabajo y produciendo en conjunto. Y así es como resolvemos, como graficamos la frontera de producción para Pedro y Juan.